Buenos días, mi nombre es Alfonso Jimeno, les hablo desde Madrid, España. Desarrollo mi trabajo en el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda y en la Fundación LIX Urología. Sobre todo abordo los temas de hiperplasia benigna de próstata, que ya he tratado con ustedes en sesiones anteriores respecto al diagnóstico y el tratamiento, y hoy abordaremos el manejo de las complicaciones de esta enfermedad. Quiero agradecer a Eurofarma el patrocinio de estas sesiones formativas. Las complicaciones de la hiperplasia benigna de próstata suelen aparecer después de años de evolución de la enfermedad, pero en ocasiones es el primer síntoma de hiperplasia benigna de próstata y por el que acuden a nuestra consulta. Entre las complicaciones que vamos a ver en los pacientes prostáticos destaca la retención urinaria, la presencia de piedras o divertículos en la vejiga, las infecciones de orina, la hematuria, la presencia de sangre en la orina y en algunos casos la insuficiencia renal en estadios más avanzados. También he metido en este grupo aquellos pacientes que tienen PSA alterado, porque el adenoma de próstata es capaz de elevar los niveles de PSA y eso, aunque no sea una complicación estrictamente médica, sí que provoca una gran inquietud en los pacientes por la posible sospecha de cáncer de próstata. Si recordamos el algoritmo diagnóstico en los varones con síntomas del tracto urinario inferior y sospecha de hiperplasia benigna de próstata, aquellos pacientes que tenían sospecha de cáncer o complicaciones directamente se remitían al urólogo. Como veis, aquellos que tenían PSAs elevados, afectación importante de la calidad de vida, piedras vesicales, divertículos, uropatía obstructiva, sangrado persistente, retención urinaria aguda, residuos posmiccionales elevados, creatininas elevadas. También aquellos que eran especialmente jóvenes o tenían dolor pélvico crónico se remitían a urología. Bueno, pues yo creo que el papel del médico de cabecera es fundamental. Incluso muchos de ellos se pueden manejar en vuestras consultas de atención primaria. Hoy desarrollaremos estas complicaciones, la retención urinaria, tanto aguda como crónica. ¿Qué debemos hacer con un paciente que tiene piedras o divertículos en la vejiga? Con aquellos que presentan infecciones de orina, sobre todo de repetición, la presencia de hematuria o sangre en la orina, aquellos que tienen insuficiencia renal de causa obstructiva, por su próstata aumentada de tamaño, obstructiva, y aquellos que tienen un PSA alterado. La retención urinaria en un paciente prostático puede ser de dos tipos: la retención aguda de orina, que representa la imposibilidad completa para vaciar la vejiga y se manifiesta con un dolor importante en la zona suprapúbica debido al globo vesical, y a la palpación podríamos palpar por debajo de la zona suprapúbica. Requiere una atención urgente y la colocación de una sonda vesical. Sin embargo, la retención crónica de orina es un proceso más largo, representa la evolución de un síndrome prostático a lo largo del tiempo, y la retención no es completa. El paciente continúa con micciones frecuentes, muchas veces con incontinencia, que en estos casos llamamos por rebosamiento, y también puede aparecer, es muy típico, la incontinencia nocturna durante el sueño. Debemos realizar, aparte de la historia clínica, una ecografía y un análisis para demostrar si hay o no insuficiencia renal. Casi siempre es necesario colocar una sonda vesical y completar el estudio. La retención urinaria aguda, como mencionábamos anteriormente, es en muchas ocasiones el primer síntoma por el que un paciente ya se asusta y acude a nuestras consultas, a la consulta del médico de atención primaria. Puede desarrollarse o puede precipitarse por algunos factores como la exposición al frío, los intentos prolongados de posponer la micción, atascos, etc. La inmovilización o el uso de anestésicos es también frecuente en los posoperatorios de muchas cirugías. El uso de algunos fármacos como anticolinérgicos, simpático-miméticos, opiáceos, también puede precipitarlo, así como la ingesta excesiva de alcohol. El manejo de estos pacientes consiste en realizar un sondaje vesical y evacuar la orina, con lo cual los síntomas desaparecerán de forma instantánea, pero a continuación debemos evaluar las causas que han llevado a esa retención y si existe una insuficiencia renal.
A estos pacientes podemos iniciarles un tratamiento médico con alfa bloqueantes y realizar una prueba de micción sin el catéter a los 2-3 días de haber iniciado este tratamiento. En caso de que tengamos éxito, podemos seguirlos en nuestra consulta, mantener el tratamiento y en algunos casos ya hacer algún estudio urológico si el paciente lo desea. En caso de que fracase este intento de retirada de sonda, se puede enviar al urólogo o también asociar un fármaco como los inhibidores de la 5-alfa reductasa que disminuyen el tamaño prostático y puede hacer posible una micción espontánea, pero transcurridos 1 o 2 meses después de haber iniciado el tratamiento. En los casos de retención urinaria crónica, que vemos en la ecografía con una hidronefrosis bilateral, deberemos colocar una sonda vesical hasta seguramente contemplar un tratamiento quirúrgico del paciente. Retirar la sonda posteriormente supone un alto riesgo de que aparezca una insuficiencia renal u otras complicaciones en estos pacientes. Ya representa un estadio muy avanzado de la hiperplasia benigna de próstata y en algunos casos algunas enfermedades pueden favorecer su aparición, como enfermedades neurológicas, diabetes o deterioro general acusado por procesos oncológicos, etc. Otra complicación de los pacientes con adenoma de próstata es la aparición de piedras en la vejiga o litiasis vesical. Siempre está relacionado con la existencia de orina residual posmiccional. La presencia de litiasis puede afectar de manera muy importante la calidad de vida de nuestros pacientes y acaba complicándose en la mayoría de los casos con infecciones de orina. También es cierto que las litiasis de pequeño tamaño pueden no dar ningún síntoma o solamente algo de orina con la actividad física. También pueden dar síntomas irritativos, dolor, escozor al orinar, aumento de la frecuencia miccional y de la urgencia y, como os decía anteriormente, por ese roce en la vejiga pueden dar sangrados macroscópicos, sobre todo en relación con el ejercicio. La litiasis vesical supone siempre una indicación de tratamiento quirúrgico de estos pacientes. Podemos abordarlo de distintas formas, mediante endoscopia o cirugía abierta. Aquí veis la fragmentación endoscópica de un cálculo de consistencia muy dura, con el láser de Olmio que lo hace en pequeños fragmentos que luego salen por el endoscopio. Siempre debe asociarse la resolución de la litiasis a la resolución de la obstrucción, con lo cual en el caso de un abordaje endoscópico luego podemos practicar un OLEP o una RTU de próstata o cualquier otra técnica endoscópica, y si es una cirugía abierta, lógicamente ya no es necesario fragmentar las piedras endoscópicamente, se extraen directamente a través de la incisión. Los divertículos vesicales se producen por la herniación de la mucosa vesical entre los haces musculares del detrusor hipertrófico. Estos pueden ser únicos o múltiples y de tamaño muy variable. En el caso de divertículos pequeños no suelen dar síntomas. Sin embargo, cuando los divertículos tienen un gran tamaño, van a hacer que el vaciado sea incompleto y van a provocar un residuo posmiccional importante. Se pueden acumular dentro de los divertículos restos celulares, cálculos, incluso pueden aparecer tumores que representan un mayor peligro de extensión, ya que enseguida pueden superar esa capa mucosa y afectar a la grasa perivesical. La complicación más importante de los divertículos, sobre todo los de gran tamaño, son las infecciones de orina. El tratamiento es expectante en el caso de aquellos de pequeño tamaño o bien se pueden abordar de forma quirúrgica, endoscópica o abierta. Los pequeños podemos coagularlos mediante una cirugía endoscópica y reducir su tamaño, incluso podemos abrir la boca de ese divertículo para que se vacíen mejor. La cirugía laparoscópica es más completa, o la abierta, porque extirpa completamente el divertículo. Otra complicación muy frecuente que debemos tener presente son las infecciones urinarias. Cualquier varón de edad adulta, por encima de los 50, 60 años, con una infección de orina, debe hacernos sospechar la presencia de un síndrome prostático con orina residual. Los tipos de infección que podemos encontrar
en estos varones son una cistitis, prostatitis, orquiepididimitis, pielonefritis, según la afectación de un órgano u otro. Suelen ser provocadas por enterobacterias y siempre deben considerarse como infecciones complicadas, es decir, debemos iniciar un estudio posterior para demostrar que existe hipertrofia de próstata, estenosis de uretra u otras causas de infección urinaria. O sea que siempre serían susceptibles de un estudio urológico, incluyendo una flujometría, una ecografía y una medida del residuo posmiccional. En caso de que las infecciones urinarias sean de repetición, se debería considerar un tratamiento médico, si el origen es una hiperplasia prostática, o incluso un tratamiento quirúrgico si el paciente ya está con él y continúa con las infecciones de orina. Los síntomas que produce la infección los conocéis perfectamente, son síntomas irritativos como escozor al orinar, polaquiuria, urgencia miccional y en algunos casos puede ser el detonante de una retención aguda de orina. El tratamiento, en caso de que no haya fiebre, lo podemos hacer con antibióticos orales y en régimen ambulatorio, pero cuando hay fiebre, alteración del estado general o analítica con signos de fuerte infección, se recomienda el ingreso hospitalario y la instauración de un tratamiento antibiótico intravenoso. Como os decía, es muy importante, si las infecciones se repiten, reconsiderar el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y valorar el tratamiento quirúrgico. La insuficiencia renal es otra de las complicaciones que podemos tener en un paciente prostático. Es secundaria a una retención aguda de orina y también a la retención crónica. La detectamos mediante un análisis y cuando se demuestra que la causa es una obstrucción prostática, debemos instaurar un tratamiento con una sonda vesical hasta que los riñones se recuperan y la función renal se normaliza. No hay que olvidar que el tratamiento definitivo en estos casos siempre debe ser la cirugía prostática. La hematuria es la presencia de sangre en la orina, puede ser microscópica, macroscópica, de orina roja, más oscura, por coágulos antiguos. Se desencadena por una congestión vascular en la uretra y también puede ser favorecida por la presencia de infecciones urinarias o litiasis vesical. Es recomendable en los pacientes que presentan hematuria realizar una ecografía, incluso citologías de orina, para descartar otros procesos que pueden provocar hematuria en el varón, como los tumores de vejiga, las litiasis renales, etc. Aquellos casos en los que solamente tenemos el adenoma de próstata como causa de la hematuria pueden tratarse con éxito con inhibidores de la 5-alfa reductasa. No solamente disminuyen el tamaño de la próstata y mejoran la sintomatología clínica, sino que en muchos casos también es una buena medida para evitar sangrados en el futuro. Cuando se repiten, ya no queda otra que practicar una intervención quirúrgica. Los pacientes con hiperplasia benigna de próstata pueden presentar insuficiencia renal. Una insuficiencia renal crónica en el caso de una retención crónica de orina que puede provocar incluso una atrofia renal ya no reversible y que lleve al paciente a un tratamiento incluso de diálisis. La mayor parte de las veces lo que encontramos es una insuficiencia renal aguda en los casos de retención urinaria con una dilatación de la vía urinaria. Los vemos en urgencias con cifras de creatinina muy disparadas, incluso con alteración del potasio, etcétera, que requieren una corrección urgente. El primer paso es colocar una sonda vesical hasta que se normalice la función renal y el tratamiento quirúrgico sería de elección en estos casos. A veces este está contraindicado y deberíamos mantener la sonda vesical de manera permanente. La sonda vesical permanente es una buena opción en aquellos pacientes que están en espera de cirugía o cuando ésta no puede desarrollarse, no puede realizarse por enfermedades concomitantes, etc. Una alternativa al sondaje vesical permanente es el cateterismo vesical intermitente. Tenemos que tener en cuenta que un paciente portador de sonda va a tener una colonización bacteriana tanto de la sonda como de la vejiga, que es inevitable y que en parte también es protectora de otros gérmenes más agresivos.
En estos pacientes debemos evitar los cultivos de orina y el uso de antibióticos, porque al final estas infecciones van a ser muy difíciles de controlar en caso de abusar del tratamiento con antibióticos. Sin embargo, hay pacientes para los cuales la sonda vesical es la mejor solución posible y eso debemos trasladárselo a ellos cuando por edad o por patología asociada no pueden operarse y los fármacos no funcionan. Les va a dar mucha calidad de vida, les va a permitir pues, descansar por la noche, salir a hacer su vida más o menos normal dentro de lo posible. Quiero finalizar comentando lo importante que es el seguimiento en la hiperplasia benigna de próstata, dado que esta es una enfermedad progresiva. Muchos hombres van a abandonar el tratamiento farmacológico y pocos de ellos serán sometidos a un tratamiento quirúrgico. Necesitamos tratamientos tanto médicos como quirúrgicos que nos permitan tratar a nuestros pacientes antes de que aparezcan las complicaciones y se produzca un daño vesical permanente. Los mensajes finales que quiero trasladarles es que existe una elevada incidencia de complicaciones por la hiperplasia benigna de próstata que debemos manejar tanto en el nivel de atención primaria como especializada. Es muy importante, por tanto, que exista coordinación para decidir las estrategias terapéuticas más adecuadas y no debemos olvidar promover la atención sanitaria en hombres mayores. Muchas gracias por su atención y un fuerte abrazo.